Entré en el hogar de ancianos por primera vez, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma suave de flores que decoraban el vestíbulo. El lugar tenía un aspecto acogedor, pero aún así había un vacío que me incomodaba. La rutina de los pacientes se desenvolvía ante mis ojos, algunos veían la televisión, otros jugaban a las cartas, y había quienes se sentaban solos, perdidos en sus pensamientos. Cada uno de ellos llevaba consigo una historia, un pasado que apenas podía imaginar. Pero, mientras observaba todo aquello, me di cuenta de que el vacío dentro de mí era más profundo que el que veía a mi alrededor. «Hola, buenos días», dije, intentando transmitir una sonrisa cálida a quienes estaban cerca. Una señora de cabello gris me miró con curiosidad, pero enseguida desvió la mirada, como si estuviera más interesada en la novela que pasaba en la televisión. «Aquí todos son algo gruñones al principio», comentó una enfermera a mi lado, notando mi vacilación. «Pero con el tiempo, verás que tienen mucho que ofrecer». «Eso espero», murmuré, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de mí. En realidad, estaba allí no solo para cuidar, sino también para encontrar un propósito. Muchas veces me preguntaba si realmente podría hacer una diferencia en la vida de alguien. Mientras caminaba por el pasillo, la puerta de una de las habitaciones se abrió, revelando a un hombre de edad avanzada, con cabello blanco y un semblante severo. Estaba sentado en una silla, mirando por la ventana, como si estuviera esperando algo o a alguien. No sabía aún quién era, pero algo en su mirada me intrigó. Era como si, en ese instante, pudiera sentir la tristeza y la soledad que lo envolvían. «Buenos días, señor», dije, acercándome con cautela. «Soy Clara, su enfermera. Estoy aquí para ayudar en lo que necesite». Él giró lentamente la cabeza hacia mí, y sus ojos azules, que alguna vez pudieron haber sido brillantes, ahora parecían opacos y llenos de desprecio. «¿Ayuda? ¿Qué sabes tú de ayuda, niña?» «Probablemente ni siquiera sepas cambiar un vendaje bien», respondió con un tono sarcástico que me hizo encogerme un poco. «Puede ser, pero estoy dispuesta a aprender y a dar lo mejor de mí», respondí, tratando de mantener la compostura. «Si me deja, puedo intentar ayudarlo con algo hoy». «No quiero nada de ti», dijo, volviéndose de nuevo hacia la ventana, ignorando la presencia de quien estaba a su lado. El silencio se instaló entre nosotros, y me sentí un poco perdida. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué había detrás de esa capa de gruñón? El deseo de entender y ayudar comenzó a burbujear dentro de mí. Mientras me alejaba, sin saber aún qué hacer a continuación, percibí que había algo en sus ojos que me resultaba familiar. Era algo que no lograba identificar con claridad, pero había una tristeza que resonaba en mí, como si hubiera encontrado un reflejo de mi propio pasado. Intenté sacudir esa sensación, pero no me dejaba en paz. «Él es así», dijo una voz suave a mi lado. Era Rosa, una señora carismática que había notado antes. «Santiago tiene sus razones para ser tan difícil. No lo tomes de manera personal». «¿Santiago?», pregunté, intentando grabar el nombre en mi mente. «¿Es él quien está en la habitación 12? «Sí», respondió Rosa, con una sonrisa triste. «Ha perdido mucho en la vida, y eso lo ha vuelto amargado. Pero, detrás de esa fachada, hay un hombre que necesita comprensión. Me gustaría poder ayudarlo de alguna manera», confesé, sintiendo una creciente determinación. «Solo que no sé cómo». «Cada uno aquí tiene su historia, Clara», dijo Rosa, mirándome con ojos sabios. «El primer paso es escuchar. Podría sorprenderte al descubrir que, incluso los más difíciles, tienen algo que enseñar». «¿Escuchar, es eso?» «Creo que puedo intentarlo», respondí, mientras la idea de acercarme nuevamente a Santiago comenzaba a tomar forma en mi mente. No quería rendirme con él. Algo dentro de mí clamaba por una conexión, aunque él pareciera tan cerrado. En mi próxima visita a la habitación 12, me preparé mentalmente. Cuando entré, encontré a Santiago en la misma posición, mirando por la ventana. El sol iluminaba su rostro, y por un momento, parecía menos sombrío. «Hola, Santiago», empecé, con una voz suave.
Soy yo otra vez, Clara. Él no respondió, pero no se giró. No te vas a ir, ¿verdad? Estás aquí para torturarme con tus preguntas idiotas, respondió finalmente, mirándome, sus ojos llenos de desdén. En realidad, estoy aquí para ofrecer ayuda. Si necesitas algo, o si quieres hablar, estoy aquí, dije, tratando de sonar confiada. Pero en el fondo, me sentía vulnerable, expuesta. ¿Estás segura de que sabes lo que es necesitar ayuda? Eres solo una niña, retrucó, su voz cortante como una navaja. ¿Qué sabes de la vida? ¿Qué sabes del dolor? Tal vez no sepa mucho, pero estoy dispuesta a escuchar, respondí, sintiendo un impulso de acercarme más, a pesar de su comportamiento hostil. Y quién sabe, tal vez puedas contarme tu historia. ¿Historia? ¿Quieres una historia? La vida no es un cuento de hadas, Clara. Está llena de decepciones y tragedias, dijo, con un tono de cinismo que me hizo dudar. La vida me enseñó a protegerme. No soy yo quien te necesita. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres?, pregunté, desafiándolo a abrirse. ¿Quieres estar solo o preferirías a alguien a tu lado? Él guardó silencio, y me di cuenta de que, detrás de esa máscara de enojo, había un hombre que luchaba con sus propias batallas internas. ¿Qué habría sucedido en su vida para que se sintiera así? Quería entender, pero la barrera que él había construido a su alrededor era robusta. No sé qué quieres de mí, dijo finalmente, su voz más suave. No estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para esperar el final. Tal vez deberías esperar algo más, intenté sugerir. Algo que pueda traerte un poco de alegría, aunque sea temporal. No entiendes. La alegría se fue hace mucho tiempo, replicó, pero había una debilidad en su voz que no podía ignorar. Un momento de vulnerabilidad que me permitió vislumbrar el dolor que él cargaba. La conversación se tornó tensa y, sin saber qué más decir, empecé a alejarme. Santiago, solo quiero que sepas que estoy aquí. Si algún día cambias de opinión, estaré lista para escuchar, dije antes de salir de la habitación. Mientras caminaba por los pasillos del hogar, mi mente estaba llena de preguntas y reflexiones. ¿Qué había ocurrido en la vida de Santiago para que se volviera así? Sentía una necesidad creciente de descubrir más sobre él, tal vez, ayudarlo a encontrar algo de paz. La conexión que buscaba aún estaba distante, pero no me rendiría. Al fin y al cabo, todos merecemos ser escuchados y comprendidos. Estaba decidida a acercarme a él, aunque fuera un pequeño paso a la vez. Al entrar en el hogar de ancianos, una sensación de melancolía me envolvió. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma reconfortante del café, y las paredes estaban adornadas con cuadros coloridos que hablaban de historias que aún no conocía. Caminé por los pasillos, observando los rostros de los residentes, cada uno con sus marcas de vida. Ojos que parecían guardar secretos, sonrisas que escondían dolores. Pero, en el fondo, me di cuenta de que, aunque estaba rodeada de tantas historias, sentía un vacío profundo dentro de mí. Fue entonces cuando me acerqué a Rosa, una señora carismática de cabello blanco y sonrisa fácil. Estaba sentada en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Sus ojos brillaban con una luz que yo anhelaba encontrar. «Hola, Clara. Veo que eres nueva aquí», dijo, con un tono acogedor. «Sí, Rosa. Empecé hace poco». «Estoy intentando adaptarme a todo esto», respondí, tratando de ocultar la inquietud que me consumía. «Ah, querida, todos tenemos nuestras historias. Algunas son más difíciles de contar que otras. Pero ya verás, esas historias pueden enseñarnos mucho», dijo, con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «¿Tienes una historia para contar, Rosa?», pregunté, interesada. Rosa sonrió, como si estuviera recordando un momento querido. «Ah, tengo varias. Pero la que más me toca es la de mi primer amor. Era un joven artista, lleno de sueños. Nos perdimos con el tiempo, pero él siempre estará en mi corazón». «Las pérdidas son difíciles», murmuré, recordando todo lo que había perdido a lo largo de los años.
Sí, Clara. Pero recuerda, cada pérdida también trae una nueva oportunidad. Estás aquí para cuidar de los demás, pero no te olvides de cuidar de ti misma. Y tal vez, si miras a Santiago con un poco más de compasión, podrías entender su dolor también. Santiago. El nombre me sonaba como una melodía triste. El anciano gruñón que encontré en mi primer día. Me había ignorado y hecho comentarios sarcásticos. ¿Qué podría haber llevado a un hombre a cerrarse tanto? Sentí un impulso de saber más sobre él, pero al mismo tiempo, un miedo paralizante. Es un caso complicado, ¿verdad?, pregunté a Rosa. Complicado, sí. Pero no olvides que todos tenemos nuestras razones para ser como somos, Clara. A veces, lo que parece amargura es, en realidad, una defensa contra el dolor. Intenta mirarlo con empatía. Podrías sorprenderte. Las palabras de Rosa resonaron en mi mente mientras me preparaba para la siguiente tarea de cuidar a Santiago. Él estaba sentado en su silla, con los brazos cruzados y una expresión de desdén en el rostro. Hola, Santiago, dije, tratando de mantener un tono positivo. ¿Cómo está hoy? Él giró la cabeza, ignorándome por completo. Eres solo una niña, no sabes nada de la vida, ¿qué puedes hacer por mí? Su voz era áspera, como si intentara alejarme. Intenté mantenerme firme. Puedo ayudarte, si me dejas. Todos necesitamos ayuda a veces. ¿Ayuda? ¿Qué sabes tú de ayuda? No has pasado por nada, respondió, lanzándome una mirada de desprecio. Tal vez no, pero estoy aquí para escuchar. Y realmente quiero entenderte, Santiago, dije, sintiendo que la ira y el dolor comenzaban a mezclarse dentro de mí. Él vaciló, como si ponderara la respuesta. ¿Entender? Eso es un lujo que pocos se permiten. Y tú, solo eres una enfermera inexperta. Tal vez sea inexperta, pero eso no significa que no pueda aprender. Todos tienen una historia, Santiago. Un pasado que moldea quiénes somos. ¿Qué te pasó a ti?, pregunté, decidida a no rendirme. ¿Realmente quieres saber, o es solo una pregunta de rutina que le haces a todos? Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero había una pizca de curiosidad en sus ojos. Quiero saber, de verdad. Yo, también tengo mis propios dolores, confesé, sintiendo que la vulnerabilidad comenzaba a surgir. Él me miró con desdén, pero algo en su mirada comenzó a cambiar. Quizás no estés lista para escuchar. Las historias de personas como yo no son para oídos delicados. Puedo manejarlo. Por favor, cuéntame. Prometo que no te juzgaré, dije, tratando de transmitir sinceridad. Santiago suspiró, pareciendo derrotado por un momento. Las historias son como viejas heridas, Clara. A veces, es más fácil dejarlas escondidas. Pero esconder no cura la herida. Si te abres, tal vez encuentres la cura, sugerí, con la esperanza de que él pudiera escucharme. Pero él parecía dudar. ¿De verdad crees que la cura está en las palabras? Pasé mi vida aislándome, y ahora quieres que me abra. ¿Para qué? Para que tengas una historia interesante que contar. No es solo eso. Es sobre reconciliación. Yo, no soy tu enemiga, Santiago. Estoy aquí para ayudar. Y tal vez, al contar tu historia, puedas encontrar algo de paz, dije, con sinceridad en cada palabra. Él me miró, y por un breve momento, vi una fracción de emoción en su mirada. Tal vez. Pero no prometo que sea fácil. No espero que sea fácil. Solo espero que me permitas estar a tu lado en este viaje, respondí, sintiendo un hilo de conexión formarse entre nosotros. Al día siguiente, busqué a Rosa de nuevo. Necesitaba más consejos sobre cómo tratar con Santiago. Rosa, hablé con él. Es tan difícil, pero siento que hay algo más detrás de esa fachada. Ah, Clara, estás empezando a ver más allá de las apariencias. Eso es un avance. Pero recuerda, cada uno lleva sus propias cicatrices. Santiago debe haber perdido a alguien importante en su vida.
Ese dolor puede ser la razón por la que se esconde tras su amargura, dijo Rosa, con una mirada comprensiva. Pero ¿cómo puedo ayudarlo a abrirse? Parece tener tanto miedo de dejarse tocar, pregunté, frustrada. Escuchándolo. Muéstrale que te importa. Y no temas compartir un poco de tu propia historia. A veces, la vulnerabilidad puede ser una invitación para que la otra persona se abra, sugirió Rosa. ¿Crees que eso funcionaría? Pregunté, algo insegura. En la vida, Clara, hay pocos caminos seguros. Pero la empatía siempre es un buen comienzo, respondió Rosa, con una sonrisa alentadora. Decidí que, en la próxima interacción con Santiago, compartiría un poco de mí. Llegó el día siguiente, y me acerqué a él con un nuevo propósito. Hola, Santiago. Estoy aquí de nuevo, dije, tratando de parecer confiada. Él me miró, pero no dijo nada. Había un silencio pesado entre nosotros. Santiago, quiero contarte algo sobre mí. Quizás eso te ayude a entender que no soy solo una enfermera inexperta. Él arqueó una ceja, pero no respondió. Cuando era niña, pasé por momentos difíciles. Mis padres peleaban mucho, y solía sentirme invisible. Quería ser escuchada, pero siempre me sentía sola. Yo entendía lo que era sentirse no amado, confesé, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Santiago me observó, y por un momento, parecía que algo había cambiado en su expresión. Eso no es nada comparado con lo que yo pasé, murmuró, aunque había un toque de curiosidad en su voz. Quizás no, pero cada uno tiene su propio dolor. Y yo estoy aquí para escuchar el tuyo. ¿Qué te ocurrió, Santiago? ¿Qué te trajo a este lugar?, pregunté, con esperanza. Él dudó, y pude ver que había una lucha interna en su interior. Perdí a mi esposa hace muchos años. Ella era mi mundo, y desde que se fue, no consigo encontrar un motivo para vivir. Así que me cerré. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo. Lo siento mucho, Santiago. Debe haber sido muy doloroso. Es difícil perder a alguien que amamos. No tienes idea de lo que es perder a alguien que realmente amas. Es como cargar un peso que nunca desaparece, respondió, y la amargura volvió a su voz. Puedo imaginarlo, de alguna manera. Pero debes saber que no tienes que cargar ese peso solo. Si quieres, puedo escuchar tu historia. No estoy aquí para juzgar, sino para entender, dije, tratando de transmitir algo de consuelo. Me miró, y por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos. Quizás, tal vez pueda intentarlo. Pero no esperes que sea fácil. No espero nada, Santiago. Solo déjame entrar un poco en tu mundo. Te prometo que intentaré entender. La tensión en el aire era palpable mientras lo miraba, las palabras aún resonando en mi mente. No tienes idea de lo que es ser abandonada, dije, con la voz temblando de la ira y el dolor que apenas podía controlar. Él me miró, sus ojos azules, una mezcla de frialdad y tristeza, sin parecer sorprendido por mi explosión. No soy un monstruo, Clara, respondió, con un tono más calmado de lo que esperaba. No sabes nada de lo que ocurrió. No te abandoné por gusto, y si lo supieras, quizás lo pensarías 2 veces antes de juzgarme. Entonces dímelo. Dime exactamente por qué lo hiciste. Estaba a punto de explotar de nuevo, pero algo en su mirada me hizo dudar. Había un dolor allí, una historia no contada que quería desesperadamente descubrir, pero la herida abierta del abandono aún latía en mi corazón. ¿Por qué no te importó lo suficiente como para quedarte? Me forcé a preguntar, la ira dando paso a la vulnerabilidad. Santiago apartó la mirada, como si intentara protegerse de algo. ¿Por qué habría de quedarme? Yo era un hombre roto, Clara. No podía cuidar de ti. No tenía nada que ofrecerte. Solo dolor. Sus palabras cortaron como un cuchillo. Quería gritar, pero en lugar de eso, me sentí
Podrías haberlo intentado, dije, la frustración desbordando en mi voz. Podrías haber luchado por mí. Eres mi padre, y yo soy tu hija. ¿Cómo puedes justificarte así? Mi voz estaba alta, y otros residentes comenzaron a mirar. Rosa, la señora carismática que siempre me daba consejos, me observaba desde lejos, con la mirada preocupada. No se trata de luchar, Clara, respondió lentamente, como si cada palabra fuera una batalla. A veces, amar significa dejar ir. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. No quería que vieras en lo que me había convertido. ¿Crees que dejarme fue lo mejor para mí? No sabes nada de lo que pasé. Crecí sin ti. No tenía una familia. No tenía un padre. La ira había regresado, y sentía mis manos temblar. Y ahora estás aquí, frente a mí, y todo lo que puedo pensar es que eres un extraño que se parece a mí. Él parpadeó lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Sé que no hay excusas que puedan arreglar esto, Clara. Pero soy lo que soy por mis decisiones. Y no puedo cambiar el pasado. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas que haga ahora? ¿Perdonarte? ¿Mirarte y decir que todo está bien? Estaba a punto de llorar, la frustración y el dolor mezclándose en un torbellino de emociones. No parecía entender. No estoy pidiendo perdón, ni siquiera una segunda oportunidad. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Si pudiera volver el tiempo atrás, me habría quedado. Debería haber luchado por ti. Su voz era más suave, pero aún así cargaba un peso que me dejaba confundida. Entonces, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no intentas conectar conmigo? Mi voz salió más baja, casi en un susurro. Estaba cansada de esa batalla, pero aún había una parte de mí que quería entender. No sé cómo, respondió, la vulnerabilidad en sus ojos comenzando a manifestarse. Cada vez que intento abrir la boca, algo dentro de mí se cierra. Es como si estuviera luchando contra un monstruo que creé para protegerme. Entonces, quizás necesites ayuda, sugerí, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Si no puedes hacerlo solo, tal vez podamos hacerlo juntos. La idea de acercarnos me asustaba, pero al mismo tiempo, parecía la única salida. ¿Estás dispuesta a escuchar a un viejo gruñón como yo? Preguntó, esbozando una leve sonrisa. La ironía de la situación no me pasó desapercibida. Soy un hombre roto, Clara. No soy el padre que soñaste. Quizás no, pero eres el único padre que tengo, respondí, sintiendo una oleada de emoción. Y quiero entender. Por favor, cuéntame tu historia. Santiago dudó, sus ojos vagando por la sala, como si buscara algo que lo ayudara a abrirse. Hace muchos años, cuando era solo una niña, estaba luchando con demonios que no podrías imaginar, comenzó, su voz sonando más suave. Quería ser un buen padre, pero la verdad es que no sabía cómo. No tenía un modelo a seguir. Y cuando vi que mi vida se desmoronaba, pensé que era mejor dejarte ir. Pensé que tendrías una vida mejor sin mí. Pero no lo sabías. No podías saberlo. Interrumpí, el dolor transformándose en frustración. No lo intentaste, y eso es lo que duele. Tomaste la decisión por mí. Bajó la cabeza en reconocimiento, como si estuviera aceptando la verdad de mis palabras. Sé que tienes toda la razón, Clara. Dejé que el miedo me controlara, y pagué un precio alto por ello. La vida está llena de malas decisiones, y cometí muchas de ellas. Me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Pero lo que más duele es que aún tengo que vivir con las consecuencias. La conversación fue interrumpida por un ruido en el pasillo. Una de las enfermeras llamó a Santiago, pero él parecía ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? Pregunté, la curiosidad consumiéndome. Cambiaría todo, respondió, y la tristeza en su voz era palpable. Pero principalmente, me habría quedado. Habría luchado por ti y por tu madre. No debería haber huido.
Me miró de nuevo, con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Y ahora, solo espero que puedas entender. Es difícil, pero quiero intentarlo, dije, sintiendo que una conexión comenzaba a formarse, aunque fuera pequeña. Quizás podamos empezar de nuevo, aunque sea despacio. Despacio es todo lo que puedo ofrecer, murmuró, esbozando una leve sonrisa. Pero me gustaría intentarlo. Asentí, sintiendo una mezcla de esperanza e incertidumbre. Esa noche, mientras me preparaba para salir, encontré a Rosa en la sala común. Estaba sentada, observando las obras de arte colgadas en las paredes. ¿Cómo fue la conversación?, preguntó, su mirada perspicaz penetrando en mi alma. Intensa, respondí, sentándome a su lado. Santiago está roto, pero hay una parte de él que desea conectarse. Simplemente no sabe cómo. Eso es un comienzo, dijo Rosa con una sonrisa cálida. A veces, la comunicación es la clave para la sanación. ¿Estás dispuesta a escuchar más? Sí, afirmé. Pero es difícil. No puedo simplemente olvidar lo que ocurrió. No necesitas olvidar, Clara. El perdón no se trata de borrar el pasado, sino de liberarse del dolor que causa, explicó Rosa, su mirada cariñosa. Es un proceso, y llevará tiempo. Lo sé, respondí. Pero cada día que pasa, siento que estoy más cerca de él. Algunas partes aún duelen, pero hay una esperanza que antes no existía. Eso es todo lo que necesitamos, dijo Rosa, su voz suave y alentadora. La esperanza es lo que nos mantiene vivos. Esas palabras resonaron en mi mente mientras dejaba el hogar ese día. La travesía para entender a Santiago sería larga y llena de desafíos, pero estaba dispuesta a afrontarlos. La conexión estaba formándose, aunque aún quedaba un largo camino por delante, la posibilidad de perdón y reconciliación comenzaba a brillar en mi corazón. La atmósfera en el hogar de ancianos estaba cargada de historias no contadas y emociones reprimidas. El día había sido largo, y sentía la tensión acumulada entre Santiago y yo, ese anciano gruñón que, poco a poco, se estaba revelando como una parte desconocida de mi vida. El desafío de cuidarlo me hacía cuestionarme no solo sus razones para ser tan difícil, sino también las mías propias. Después de un día de trabajo, volví a la pequeña sala donde él solía pasar el tiempo, preparándome para otra interacción que podría ser tan incómoda como las anteriores. Mientras me acercaba, vi que estaba sentado a la mesa, mirando por la ventana. El sol de la tarde iluminaba su rostro envejecido, y por un momento, sentí una ola de compasión. «Hola, Santiago», dije, intentando romper el silencio. Giró la cabeza lentamente, lanzándome una mirada que mezclaba desdén y curiosidad. «Ah, ¿eres tú, la enfermera?», respondió, su voz arrastrada y algo áspera. «¿Qué quieres? Si viniste a molestarme con tus preguntas tontas, puedes olvidarlo». «En realidad, estoy aquí para cuidarte», respondí, intentando mantener la calma. «¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo crees que me siento?» «Estoy atrapado aquí, rodeado de personas que no tienen nada que decir más que, buenos días, y, ¿cómo estás?». «Es insoportable». Se volvió de nuevo hacia la ventana, como si yo no estuviera allí. Suspiré, frustrada, pero decidí que no iba a dejar que eso me desanimara. «Santiago, entiendo que no quieras hablar, pero solo quiero ayudarte. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad?». Se volvió de nuevo, y esta vez sus ojos eran más penetrantes. «¿Confiar? No sabes nada sobre mí. Y no tengo el menor deseo de compartir mi vida con una extraña. Quizás no lo sepas, pero no soy una extraña. Soy Clara, y vengo aquí todos los días para cuidarte. Lo que pasa es que siento que hay algo en ti que no quieres mostrar». «Estás equivocada», dijo, con un tono de voz que mezclaba ira y dolor. «No hay nada en mí que valga la pena mostrar». «Podrías estar equivocado», respondí, intentando no dejarme llevar por la frustración. «Todos tienen sus propias historias, Santiago. Y me gustaría escuchar la tuya». Me miró, con una mezcla de sorpresa y desdén, y luego se quedó en silencio. El silencio se instaló entre nosotros,
pero no estaba dispuesta a rendirme. Lo que no sabía era que ese silencio estaba a punto de romperse por una debilidad que él había guardado durante mucho tiempo. A veces yo perdí a alguien importante, comenzó, su voz casi inaudible. Y eso me marcó. Lo siento mucho, Santiago. Todos perdemos a alguien en algún momento. Es doloroso, dije, intentando alentarlo a continuar. Pero hablar de ello puede ayudar. Él dudó, mirando la mesa como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Yo, no sé si puedo. Es difícil. No tienes que hacerlo ahora, pero si algún día quieres, estaré aquí para escucharte, dije, tratando de transmitir que no estaba solo. Me miró con una mezcla de ira y vulnerabilidad. No entiendes. No soy una buena persona. Lo que hice, lo hice por amor, pero terminó en dolor. ¿Por amor?, pregunté, intrigada. ¿Qué quieres decir con eso? El amor es una espada de doble filo, Clara. A veces, la mejor manera de proteger a quienes amamos es alejarnos de ellos. Yo creía que estaba haciendo lo mejor por ti, dijo, su voz ahora llena de emoción. En ese momento, me di cuenta de que había algo más profundo en Santiago que simplemente un viejo gruñón. Había dolor, arrepentimiento y una lucha interna que él cargaba. Algo en mí se rompió al escuchar esas palabras. ¿Qué había hecho? ¿Por qué me había abandonado? La ira y la tristeza empezaron a mezclarse de nuevo, pero me negué a mostrarlo. No tienes que cargar con eso solo, dije suavemente. Estoy aquí. Podemos intentar entenderlo juntos. Me miró, y por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿De verdad quieres saberlo? Sí, quiero. Pero, antes que nada, me gustaría saber más sobre ti. ¿Qué hacías antes de venir aquí? ¿Cuáles eran tus sueños? Pregunté, tratando de desviar la conversación a un terreno más seguro. Él dudó, pero algo en mi tono parecía haber roto una barrera. Yo solía pintar. Era una de las pocas cosas que me hacían sentir vivo, respondió, su voz ahora más suave, casi nostálgica. ¿Pintar? Vaya, eso es increíble. ¿Aún pintas?, pregunté, ansiosa. No, hace mucho tiempo. Después de que todo sucedió, dejé de hacerlo. La pintura ya no tenía sentido para mí. ¿Por qué no intentas volver a pintar? El arte puede ser una forma poderosa de expresar lo que sentimos, sugerí, con entusiasmo creciendo dentro de mí. Él negó con la cabeza, como si estuviera luchando contra la propia idea. No lo sé, Clara. Lo que yo solía pintar, no sé si aún soy capaz de hacerlo. Podrías sorprenderte, Santiago. A veces, el arte es la única manera de exteriorizar todo lo que guardamos dentro, le dije, creyendo en mis propias palabras. Su expresión cambió. Había un brillo en sus ojos que antes no estaba allí. Quizás, pero ya no tengo los materiales. No tengo nada. Puedo ayudarte a encontrar lo que necesitas. Vamos a echar un vistazo a la sala de actividades. Puede que haya algo allí que puedas usar, sugerí, levantándome de la silla. Él me siguió, reacio, pero con un leve interés que no había visto antes. La sala de actividades era un espacio pequeño, pero lleno de recursos. Tan pronto como entramos, noté una pila de lienzos y pinceles guardados en una esquina. Mi corazón se aceleró. Mira, Santiago. Aquí hay algunos lienzos y pinturas. ¿Qué te parece? Él se acercó lentamente, sus ojos brillando al ver los materiales. Yo, no puedo creer que aún estén aquí, murmuró, tocando uno de los lienzos con los dedos. ¿Por qué no lo intentas? Solo haz algo. No tiene que ser perfecto. Lo importante es expresarte, lo animé, llena de expectativa. Dudó, pero la curiosidad estaba claramente manifestándose. Quizás pueda intentarlo, dijo, casi para sí mismo. Eso es. Vamos a hacerlo juntos. Yo estaré aquí para ayudarte, dije, llena de entusiasmo.
Santiago me miró, y por primera vez, vi un rastro de vulnerabilidad en su mirada. ¿Realmente crees que aún puedo pintar? Creo. Todos tenemos algo que ofrecer, incluso cuando no creemos en nosotros mismos, respondí, sonriendo. Él respiró hondo y, con un gesto vacilante, tomó un pincel. Ese simple acto parecía cargar el peso de años de dolor y arrepentimiento. Y en ese momento, comprendí que estábamos en un camino que podría llevarnos a un lugar de sanación, tanto para él como para mí. El arte, con su capacidad de tocar el alma y curar heridas, comenzaba a convertirse en nuestro vínculo. Mientras empezaba a trazar las primeras pinceladas en el lienzo, me quedé a su lado, observando con una mezcla de esperanza y emoción. Santiago estaba a punto de redescubrir una parte de sí mismo que había enterrado hace mucho tiempo, y yo estaba allí, lista para presenciar esa transformación. Decidí que una exposición de arte en el hogar podría ser un catalizador para la transformación que tanto deseaba, tanto para mí como para los residentes. La idea hervía en mi mente, una llama que se encendía más y más a medida que pensaba en las historias que cada uno de ellos tenía para contar. Con el corazón acelerado, fui a la sala de estar, donde los residentes solían reunirse después del almuerzo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando los rostros envejecidos, pero aún llenos de vida. Hola, a todos, saludé, intentando transmitir entusiasmo. Tengo una idea y me gustaría saber qué piensan. Rosa, siempre con una sonrisa acogedora, levantó una ceja con curiosidad. ¿Qué tienes en mente, Clara? ¿Y si organizamos una exposición de arte aquí en el hogar? Un espacio donde cada uno de ustedes pueda compartir sus creaciones, sus historias a través del arte. La respuesta fue inmediata. Un murmullo de emoción se extendió por la sala, y varios residentes empezaron a mirarse entre sí, como si la idea comenzara a tomar forma. Eso sería maravilloso, exclamó Ana, una señora de cabello canoso y ojos brillantes. Siempre me ha encantado pintar, pero no lo hago desde hace años. Y yo tengo algunas esculturas que hice cuando era joven, añadió Carlos, un exartista callejero con un talento nato para la escultura. Creo que sería una gran oportunidad para todos nosotros. Sí. Hagámoslo, gritó Rosa, aplaudiendo. La emoción estaba en el aire, y sentía que estaba en el camino correcto. A partir de ese momento, comencé a planear la exposición. Sabía que necesitaría la ayuda de todos y, más importante aún, quería que cada uno se sintiera parte de este proyecto. Entonces, decidamos una fecha, sugerí. ¿Qué les parece dentro de 2 semanas? Eso nos dará tiempo suficiente para preparar todo. Los residentes estuvieron de acuerdo, y pronto todos estábamos involucrados en la organización. El entusiasmo era contagioso. Cada uno empezó a compartir sus ideas y creaciones, y me di cuenta de que no solo estábamos organizando una exposición, sino también construyendo una comunidad. Así, los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones animadas, risas e incluso algunas lágrimas. Una tarde, mientras organizábamos un espacio en la sala de actividades, me senté junto a Santiago, que observaba todo con una expresión de desdén. ¿De verdad crees que esto va a funcionar?, preguntó, su voz cargada de escepticismo. ¿Por qué no? Todos tenemos una historia que contar, Santiago. Y el arte es una forma poderosa de expresión, respondí, tratando de mantener la calma ante su resistencia. ¿El arte? ¿Para qué? Eso no va a cambiar nada, replicó, mirando por la ventana como si estuviera lejos, en otro mundo. Quizás no cambie el mundo, pero puede cambiar la vida de quienes están aquí. Mira a tu alrededor. Todos tenemos algo que ofrecer. Él se volvió hacia mí, un brillo de desafío en sus ojos. ¿Realmente crees en eso? Sí, lo creo. Y tú puedes ser uno de los que más impacto puede tener en este cambio. Tienes talento, Santiago. ¿Por qué no intentas pintar de nuevo? Él dudó, mordiéndose el labio inferior, como si estuviera librando una batalla interna. ¿Y si fracaso? ¿Y si sale bien?, pregunté, intentando desviar su pensamiento. Solo lo sabrás si lo intentas. Y no estás solo, todos estaremos juntos en esto.
Santiago apartó la mirada, pero noté que algo dentro de él se había movido. El silencio se instaló, pero no era un silencio incómodo, era más como si estuviera reflexionando. En los días que siguieron, el hogar se transformó en un verdadero centro de creatividad. Los residentes empezaron a traer sus obras, y la sala de actividades se llenó de pinturas, esculturas y collages. Los animaba a compartir las historias detrás de cada pieza. Recuerden, cada obra es un fragmento de ustedes, decía, mientras los ayudaba a preparar los materiales para la exposición. Aquella mañana en particular, mientras organizábamos las obras, Rosa se acercó a mí, su mirada llena de emoción. Clara, realmente has traído algo especial a este lugar. Nunca vi a los residentes tan animados. Siento que todos estamos conectándonos de una manera que nunca lo habíamos hecho antes. Es increíble, respondí, mi corazón cálido con sus palabras. ¿Y tú, cariño, cómo estás lidiando con todo esto? ¿Y Santiago?, preguntó Rosa, con una mirada perspicaz. Todavía es un enigma, confesé, sacudiendo la cabeza. Pero siento que hay algo dentro de él que está empezando a emerger. El arte puede ser la clave. No tengas prisa. Él se abrirá cuando esté listo. Y así, la vida en el hogar continuaba, llena de risas, arte y una nueva esperanza. La noche antes de la exposición, reuní a todos los residentes. Mañana será un gran día. Quiero que todos se sientan cómodos y orgullosos de lo que han creado. Celebremos el arte y nuestras historias. Los aplausos resonaron en la sala, y la energía era palpable. Así, mientras todos se dispersaban hacia sus respectivas áreas, me acerqué a Santiago. Estaba sentado en un rincón, mirando sus pinturas, con el semblante pensativo. ¿Estás listo para mañana?, pregunté, sentándome a su lado. No sé, Clara. ¿Qué pasa si no logro expresar lo que quiero? No tiene que ser perfecto, Santiago. Lo importante es la intención y la emoción detrás de tu obra. Solo comparte lo que sientes. Me miró, y por un momento, lo vi vulnerable, como un niño que teme ser juzgado. ¿De verdad crees que a la gente le importará? Sin duda. El arte tiene el poder de conectar a las personas de maneras que ni siquiera imaginamos. Y tú, Santiago, tienes mucho que ofrecer. Respiró hondo y miró sus pinturas nuevamente. Tal vez debería intentarlo. Por ti. Por ti también, dije, con una sonrisa que se extendía por mi rostro. Mañana, vas a brillar. Mientras la noche se deslizaba hacia el amanecer, supe que algo especial estaba a punto de suceder. El hogar, que antes parecía solo un espacio de reclusión para sus residentes, se estaba transformando en un lugar de celebración, de historias y de sanación. El día de la exposición finalmente llegó, y la atmósfera estaba eléctrica. Los residentes estaban emocionados, y el espacio estaba decorado con las obras que habían creado. Sentí una ola de orgullo, no solo por mí, sino por cada uno de ellos. Clara, no vas a creer lo que traje, exclamó Ana, sosteniendo una pintura vibrante que representaba un campo de flores. Pinté esto pensando en la primavera de mi infancia. Es hermosa, Ana. Estoy segura de que a todos les encantará, respondí, admirando su creación. Carlos se acercó, sosteniendo una pequeña escultura de arcilla. ¿Qué te parece? Es increíble. Capturaste la esencia de lo que querías transmitir. El hogar se estaba transformando en una galería de arte, y cada obra contaba una historia única. Los residentes estaban unidos en un propósito común, y la energía positiva era contagiosa. Cuando llegó el momento de la inauguración, todos estaban ansiosos. Santiago aún parecía nervioso, pero lo animé. ¿Estás listo, Santiago? Recuerda, esto se trata de ti y de tu arte. Asintió, pero su expresión aún mostraba dudas. La sala se llenó de visitantes, familiares y amigos. El murmullo de voces se mezclaba con risas y aplausos. El ambiente estaba lleno de una energía vibrante, y sentí que estábamos a punto de vivir un momento inolvidable.
Comencemos, anuncié, intentando contener la ansiedad. Primero, me gustaría invitar a Santiago a compartir su obra. Todos los ojos se volvieron hacia él, y noté que la sala estaba esperando ese momento. Santiago caminó hacia el frente, su mano temblando ligeramente. Pero, al mirar al público, vi que algo había cambiado en él. Parecía más seguro, más fuerte. Yo, no soy un artista, comenzó, su voz vacilante, pero firme. Pero pinté esto porque quería compartir una parte de mí. Es una forma de redimirme. La sala quedó en silencio, y sentí que el corazón de todos latía al unísono con el suyo. Santiago continuó, y sus palabras fluyeron, revelando capas de dolor, arrepentimiento y esperanza. Esta pintura representa a mi hija, Clara, cuando era pequeña. La dejé, y eso me atormenta hasta hoy. Pero el arte es la única manera que encontré para expresar esto. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, y vi que muchos en la sala también estaban emocionados. La conexión entre todos era palpable, y el arte estaba realmente uniendo corazones. En el fondo, sabía que la exposición no era solo sobre arte. Se trataba de la capacidad de sanar, de encontrar redención a través de la expresión. La cercanía del día de la exposición trajo una tensión palpable al hogar de ancianos. Los pasillos, que solían ser un espacio de tranquilidad, ahora estaban llenos de murmullos y susurros. La ansiedad flotaba en el aire, como una niebla densa que se negaba a disiparse. Yo, Clara, sentía ese peso en mi corazón, especialmente al pensar en Santiago. La relación que habíamos construido, marcada por altibajos, estaba a punto de ser probada con una nueva intensidad. Esa mañana, al entrar en su habitación, noté que Santiago estaba sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana con una expresión distante. La luz suave del sol iluminaba su rostro arrugado, y por un momento, parecía más vulnerable que nunca. Mi corazón latía con fuerza. Era ahora o nunca. Buenos días, Santiago, dije, intentando sonar animada, aunque la ansiedad se reflejaba en mi voz. ¿Cómo te sientes hoy? Giró la cabeza lentamente para mirarme, y pude ver la dureza habitual en sus ojos. ¿Cómo crees que me siento, Clara? Soy viejo y estoy atrapado en este lugar, respondió con un tono ácido, pero había una fragilidad en su voz que no pude ignorar. Sé que es difícil, pero estoy aquí para ayudarte. El día de la exposición se acerca, y todos están emocionados con tus pinturas. Realmente espero que tú también lo estés, insistí, intentando mantener la conversación ligera. ¿Emocionado? ¿Para qué? Para mostrarle al mundo lo que soy. Santiago lanzó una mirada desdeñosa a las telas que estaban esparcidas por la habitación. No soy más que un viejo gruñón que falló en todo. No eres solo eso, Santiago. Tienes un talento increíble. Tus pinturas son una expresión de quién eres, no de tus fallos. Estaba empezando a perder la paciencia con su autocompasión. Mira lo que ya has hecho. La gente quiere ver lo que has creado. Él sacudió la cabeza, desestimando mis palabras. La gente quiere entretenimiento, Clara. No quieren saber del dolor que hay detrás de cada pincelada. Sentí un nudo en el pecho. En cierto sentido, tenía razón, pero no era solo eso. Yo prefería creer que el arte podía ser un vehículo de sanación. Santiago, no puedes ver el arte solo como una representación de quién eres. También es una forma de liberación, de curación. Y todos aquí están listos para ver eso, ¿no quieres dejar tu huella? Permaneció en silencio, mirando de nuevo por la ventana. Pasó un momento antes de que finalmente murmurara, quizás no tenga nada que dejar. Sintiendo que el ambiente se tornaba pesado, decidí cambiar de tema. ¿Ya has pensado en lo que vas a decir en la inauguración? La gente está ansiosa por escuchar lo que tienes que decir. No tengo nada que decir, ¿qué puedo enseñar a alguien?, respondió Santiago, con la voz quebrada. Puedes enseñar mucho, Santiago. Puedes compartir tu conocimiento, tus experiencias. Esto es importante para todos nosotros aquí, repliqué, tratando de romper la barrera que aún existía entre nosotros.
Y estaré allí para apoyarte, como siempre lo he estado. Él me lanzó una mirada penetrante, pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una chispa de duda. ¿Realmente crees que a alguien le importaría lo que tengo que decir? Creo que sí. Y a mí me importa. Eres importante para mí, Santiago. Tu pasado, tu dolor, todo eso forma parte de lo que eres ahora. No te escondas más de eso, dije con sinceridad. El arte no es solo sobre belleza, es sobre verdad y vulnerabilidad. Él guardó silencio de nuevo, y me sentí un poco alentada. Lo que más quería era abrir su corazón. Necesitábamos hablar, y no solo sobre arte. Necesitábamos enfrentar nuestro pasado juntos. Más tarde ese día, mientras me preparaba para el turno de la tarde, encontré a Rosa en la sala común. Estaba conversando animadamente con otros residentes sobre los preparativos para la exposición. La atmósfera estaba llena de risas y expectación. Hola, Clara. Pareces preocupada. ¿Qué está pasando?, preguntó Rosa, notando mi expresión. Es Santiago. Siento que aún está cerrado, incluso con la exposición acercándose. No sé cómo ayudarlo a abrirse, confesé, sentándome a su lado. Rosa sonrió comprensivamente. Ah, querida, todos tenemos nuestras batallas internas. A veces, lo mejor que podemos hacer es dar espacio. ¿Has pensado que quizás él necesita más tiempo? Pero la exposición está tan cerca. Y no quiero que se sienta presionado, pero también quiero que aproveche esto como una oportunidad para reconectarse, para expresarse, dije, sintiendo crecer la frustración. Escucha, Clara, dijo Rosa, colocando su mano sobre la mía. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien es escuchar. Dale la oportunidad de hablar. No fuerces nada. Se abrirá cuando esté listo. Esas palabras resonaron en mí. Me había concentrado tanto en empujar a Santiago a salir de su caparazón que quizás no le estaba dando el espacio que realmente necesitaba. Tienes razón. Necesito ser paciente. Y recuerda que también estás lidiando con tus propias emociones. Es un camino difícil, añadió Rosa con una mirada gentil. Gracias, Rosa. Tus palabras siempre me ayudan a ver las cosas de una manera diferente, respondí, sintiendo como se aliviaba un peso de mis hombros. Esa noche, me encontré de nuevo con Santiago. Estaba en su silla, mirando las pinturas que había hecho. El silencio entre nosotros era casi ensordecedor. Quería decir algo, pero las palabras parecían escapárseme. ¿Aún estás pensando en la exposición?, pregunté, intentando romper el hielo. Estoy pensando en cómo todo esto es inútil, respondió, sin apartar la vista del lienzo. ¿Qué podría ofrecerle yo a alguien? El arte no cambia las cosas. Quizás no cambie el mundo, pero puede cambiar la manera en que lo vemos. Y eso ya es un comienzo, ¿no crees?, dije, intentando encontrar una conexión. Me lanzó una mirada escéptica. ¿Y qué cambia eso para ti, Clara? ¿Estás aquí solo por la exposición? No, Santiago. Estoy aquí porque me importas. Y porque quiero que sepas que no estás solo. Todos tenemos nuestras luchas, respondí, con la voz firme. ¿Crees que puedes entenderme? Tú, tan joven, tan llena de vida, replicó, su voz cargada de desdén. Sí, puedo entenderte. Yo también tengo mis dolores, mis miedos. Y quiero que sepas que es normal sentirse así. Pero no podemos permitir que eso nos impida vivir, dije, sintiendo una oleada de emoción. El arte es una forma de expresar todo eso. Dudó, y pude ver la lucha interna en su mirada. ¿De verdad crees que a alguien le importaría lo que tengo que decir? Me importa a mí, Santiago. Y a muchos aquí les importa. Eres más que solo un gruñón. Tienes una historia, y merece ser contada, respondí, sintiendo una determinación creciente. Quizás tengas razón. Pero, ¿y si fracaso?, preguntó, su voz casi en un susurro. ¿Y si no fracasas?
¿Y si esto es lo que necesitas para empezar a sanar?, dije, con esperanza en mi voz. La exposición no es solo sobre arte, es sobre conexión. Es una oportunidad para todos nosotros. Él me miró durante un momento que pareció una eternidad. Quizás lo intente. En ese instante, algo cambió entre nosotros. La barrera que existía comenzó a desvanecerse, y me di cuenta de que estaba más cerca de Santiago de lo que nunca había estado. Él estaba comenzando a abrirse, y eso me llenó de esperanza. Esa noche, mientras me preparaba para salir, una nueva determinación se apoderó de mí. Sabía que el camino por delante seguiría siendo desafiante, pero estaba dispuesta a enfrentarlo todo con Santiago a mi lado. La conexión que estábamos formando era un paso importante hacia la sanación, y estaba lista para luchar por ello. La atmósfera en el hogar de ancianos estaba eléctricamente cargada. El gran salón, normalmente tranquilo y silencioso, ahora resonaba con risas y murmullos animados mientras los residentes se preparaban para la tan esperada exposición de arte. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción, una sensación que se intensificaba con cada minuto que pasaba. La decoración estaba impecable, las paredes adornadas con las pinturas vibrantes que mis pacientes habían creado, reflejando no solo su habilidad artística, sino también sus historias de vida y emociones. Era un testimonio de la fortaleza y resiliencia que cada uno de ellos poseía. Mientras organizaba los últimos detalles, mi mirada comenzó a vagar en dirección a Santiago, que estaba aislado en un rincón de la sala, con una expresión cerrada y distante. Sabía que estaba nervioso, pero no pude evitar preguntarme si su vacilación era solo sobre la exposición o si había algo más profundo que le impedía abrirse. Intenté acercarme a él, pero la idea de forzarlo a participar me incomodaba. Necesitaba sentirse listo. «Clara, ¿estás nerviosa?». La voz de Rosa, la carismática señora que se había convertido en una amiga cercana, interrumpió mis pensamientos. Tenía una sonrisa cálida que iluminaba su rostro arrugado. Rosa siempre tenía una forma de hacerme sentir más tranquila. «Un poco, Rosa». «¿Y tú? ¿Estás emocionada por mostrar tus obras?», pregunté, tratando de desviar la atención de mis propios nervios. «Ah, sí. Estoy ansiosa. Mis flores nunca se han visto tan vivas». Rió, sus ojos brillando de entusiasmo. «¿Y Santiago? Está tan callado. ¿Crees que se presentará?». «No lo sé. No parece muy interesado en mostrar sus pinturas». «Estoy preocupada por él», confesé, mirando de nuevo en su dirección. «Tiene tanto talento, pero parece que no puede dejarlo salir a la luz». Rosa sacudió la cabeza, su mirada se suavizó. «A veces, Clara, las personas necesitan un empujón gentil. Sabes que él tiene una historia, al igual que todos nosotros. Lo importante es que se sienta cómodo para compartirla a su propio ritmo». Asentí con la cabeza, pero una parte de mí deseaba que Santiago se abriera, que hablara sobre sus pinturas y lo que esas obras significaban para él. Mientras la sala se llenaba de invitados, la ansiedad comenzó a apoderarse del ambiente. Me movía de un lado a otro, organizando las obras y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Cuando el reloj marcó la hora de la inauguración, respiré hondo y tomé el micrófono. «Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí esta noche. Estamos a punto de celebrar no solo el arte, sino también las historias de vida que cada uno de nuestros residentes tiene para compartir. El arte es una forma de expresión y sanación, y cada uno de nuestros artistas aquí tiene una historia que merece ser escuchada». Los aplausos resonaron en la sala, y sentí una ola de alivio. Miré a Santiago una vez más y vi que estaba de pie, pero la expresión en su rostro era de terror. Mi corazón se encogió, y me pregunté si realmente sería capaz de exponerse, de revelar al mundo quién era. La primera pintura presentada fue de Rosa, y su obra reflejaba un campo de flores bajo un cielo azul radiante. Subió al escenario, con una postura orgullosa mientras hablaba sobre los recuerdos que la inspiraron. «Estas flores me recuerdan momentos felices que pasé con mi difunto esposo. La vida puede ser dura, pero siempre hay belleza que encontrar». Su voz estaba llena de emoción, y la sala se quedó en silencio mientras todos absorbían sus palabras.
Mientras Rosa hablaba, observé a Santiago. Estaba parado, con los brazos cruzados y la expresión tensa, pero había un brillo en sus ojos. Un destello de algo que no lograba identificar, quizás esperanza, quizás miedo. Entonces, el momento que temía llegó. Ahora, me gustaría invitar a Santiago al escenario para compartir sus obras, dije, tratando de ocultar mi nerviosismo. El murmullo en la sala creció, y realmente no sabía qué esperar. Santiago me miró con una expresión de incredulidad, y su mirada parecía preguntar si realmente había dicho eso. Santiago, ven, lo animé, haciendo un gesto para que se uniera a mí. Dudó, sus pies parecían tan pesados como el plomo. Cuando finalmente comenzó a caminar hacia mí, un silencio tenso se apoderó de la sala. No sé si puedo hacer esto, murmuró, su voz apenas audible. Yo, no soy un artista. Eres un artista increíble, Santiago. Tus pinturas hablan por sí solas. Solo déjate llevar, dije, tratando de animarlo. La gente necesita escuchar tu historia. Con un suspiro profundo, subió al escenario. Toda la sala lo estaba mirando, y vi que su cuerpo temblaba ligeramente. No soy bueno hablando, comenzó, su voz baja, pero firme. Pasé muchos años evitando hablar sobre lo que siento. Pero la pintura siempre ha sido mi refugio. Mientras hablaba, pude sentir la tensión en la sala disminuir. Tomó una de sus pinturas y la sostuvo frente a él, revelando un retrato de un campo en flor, muy similar al que Rosa había presentado, pero con una profundidad emocional que parecía desbordarse del lienzo. Pinté esto cuando recordé mi infancia. Las flores me hacían olvidar las cosas malas. Con cada palabra que decía, la sala se volvía más cálida, más acogedora. La gente se inclinaba hacia adelante, prestando atención. No soy un artista como ustedes piensan. Solo uso la pintura para lidiar con el dolor que llevo. Y he llevado este dolor por mucho tiempo. Estaba de pie a su lado, mi corazón latiendo con fuerza. Quería que supiera que no estaba solo. Santiago, eres un artista, y tus emociones son válidas. Todos tenemos nuestras luchas, y el arte es una manera poderosa de expresarlas. No necesitas ser perfecto. Me lanzó una mirada que mezclaba gratitud y vulnerabilidad. Solo espero que esto pueda ayudar a alguien, así como me ayudó a mí, dijo, su voz temblando. No sé si puedo perdonarme, pero quiero intentarlo. Con eso, se giró y miró la pintura que había hecho. Esta es mi historia. Pinté a un niño que se perdió, pero que aún tiene esperanza. Espero que, aunque haya fallado en ser el padre que debería haber sido, ella pueda encontrar el camino de regreso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La sala estaba en silencio, todos absorbiendo sus palabras. Entonces, una de las residentes, una anciana que había perdido a su hijo, comenzó a llorar. Esto toca mi corazón, Santiago. Yo también perdí a alguien a quien amaba mucho, dijo, su voz entrecortada por la emoción. Lo que comenzó como un momento tenso rápidamente se transformó en un espacio de compartir y conexión. Otros residentes comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias de dolor y superación. Lo que era solo una exposición de arte se convirtió en un círculo de apoyo y empatía. Amigos, todos tenemos nuestras cicatrices, dije, sintiendo cómo cambiaba la energía en la sala. Pero juntos, podemos sanarnos. El arte es una forma de terapia, y lo que Santiago nos mostró hoy es que, incluso en nuestras fallas, podemos encontrar belleza. Mientras todos se acercaban a Santiago, él me miró, y por un breve momento, nuestras miradas se encontraron, compartiendo una conexión que nunca había sentido antes. Había comenzado a abrir su corazón, y sabía que había dado un paso significativo no solo para su propia sanación, sino también para la mía. El evento continuó, y las pinturas fueron apreciadas y comentadas. La sala estaba llena de sonrisas, abrazos y lágrimas de alegría. El arte había creado un puente entre nosotros, uniendo vidas que, de otro modo, podrían haber permanecido aisladas en sus dolores. Y así, en esa noche mágica,
en medio de risas y historias compartidas, supe que algo especial estaba ocurriendo. Santiago había dado el primer paso para perdonarse, y yo, a mi vez, estaba aprendiendo a perdonar también. El amor y la comprensión se entrelazaban en un tapiz de sanación, y todo había comenzado con la valentía de un hombre que, durante mucho tiempo, se había mantenido al margen. El día de la exposición finalmente había llegado. El hogar de ancianos estaba vibrante, decorado con las obras de arte que los residentes habían creado a lo largo de las últimas semanas. Las paredes, antes sin vida, ahora estaban adornadas con colores, formas y emociones que reflejaban las historias de cada uno. Sentía una mezcla de ansiedad y expectación, especialmente al pensar en Santiago, quien, hasta ese momento, se había mostrado reacio a participar, pero que ahora estaba a punto de revelar su arte. Mientras los invitados llegaban, mi mente estaba a 1000 por hora. El aroma de flores frescas y el sonido de risas resonaban en el aire. Vi a Rosa, la señora carismática que se había convertido en mi confidente, sonriendo y conversando con otros residentes. Ella siempre decía que el arte tenía el poder de curar heridas que ni siquiera el tiempo podía borrar. Con una mirada de apoyo, me hizo un gesto, como diciendo que todo estaría bien. Cuando comenzó la inauguración, miré a Santiago. Estaba recostado contra una pared, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo. La tensión era palpable. Su duda era evidente, y podía sentir su miedo. Santiago, ¿estás listo?, pregunté, acercándome con cautela. ¿Listo? ¿Para qué?, respondió con un tono sarcástico, pero sabía que era solo una coraza. Para exhibir tus obras. La gente está aquí para ver tu arte. Intenté animarlo, pero él solo negó con la cabeza. El arte no es para personas como yo. Es para los soñadores, no para los que han fallado. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Sabía que dentro de él había una llama de talento esperando ser encendida, pero él parecía incapaz de verlo. La ceremonia comenzó, y los residentes fueron invitados a hablar sobre sus obras. Uno a uno, se levantaron, compartiendo sus historias y las motivaciones detrás de cada pintura. Las emociones estaban a flor de piel, y pude ver lágrimas contenidas mientras cada uno hablaba. Cada relato era un testimonio de superación y resiliencia, y me sentía cada vez más inspirada. Pero Santiago aún permanecía en silencio. Cuando llegó su turno, contuve la respiración. Se levantó lentamente, caminando hacia la tela que había creado. La sala quedó en silencio, y todas las miradas se dirigieron a él. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba su expresión. Parecía más viejo que nunca, y el dolor en su mirada era inconfundible. Yo, no soy un artista, comenzó, con voz baja y temblorosa. El arte no es para los que fallaron. El arte es un reflejo de nuestras almas, y la mía está rota. Miró la pintura que había hecho, y me di cuenta de que era un retrato de un niño, con ojos grandes y brillantes, que reflejaban una inocencia perdida. Mi corazón se aceleró. Ese niño, era yo. Las lágrimas empezaron a deslizarse por mi rostro mientras la imagen se volvía más clara. «Esa soy yo, ¿verdad?», pregunté, casi en un susurro. Él no respondió, pero su mirada lo dijo todo. La tela estaba empañada por sus emociones, y podía sentir el dolor y la culpa desbordarse de su alma. La pinté a partir de recuerdos que intenté enterrar, continuó Santiago, su voz ahora más firme. Pensé que te estaba protegiendo al alejarme, pero en realidad, solo causé más dolor. El arte es lo que tengo, y aún así, lo oculté durante tanto tiempo. El silencio en la sala era pesado, y podía sentir cómo crecía la tensión. ¿Por qué nunca me buscaste? La pregunta escapó de mis labios, llena de dolor. Él dudó, mirando al suelo como si las respuestas estuvieran enterradas allí. No sabía cómo. Creía que era lo mejor para ti. Quería que vivieras una vida mejor, lejos de mí. Pero, en el fondo, siempre supe que estaba equivocado. La sinceridad en su voz era arrolladora. El sentimiento de rabia que llevaba conmigo empezó a disolverse, dando lugar a una comprensión más profunda. No sabes lo que pasé.
Crecer sin ti fue doloroso, dije, finalmente permitiendo que el dolor fluyera. Siempre quise entender por qué te fuiste. Me preguntaba si fue algo que hice, si no fui lo suficientemente buena. No, Clara. Nunca fuiste tú. Yo no soy un buen hombre. Cometí errores. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Respiró hondo, y por un momento, vi a un hombre diferente frente a mí. Un hombre vulnerable, que cargaba con el peso de sus decisiones. El arte me salvó. Es la única manera que tengo de expresar lo que siento. ¿Y qué sientes ahora?, pregunté, la curiosidad mezclada con una esperanza que no sabía que aún existía. Siento añoranza, tristeza, pero también un deseo de reparar. De intentarlo, aunque sea demasiado tarde, respondió, la sinceridad en su mirada era como un faro en medio de la oscuridad. La sala estaba en silencio, pero las emociones eran palpables. Miré a mi alrededor y vi a los residentes, todos con los ojos fijos en nosotros, como si estuvieran esperando algo. El momento estaba cargado de expectación. Santiago dudó una vez más, pero finalmente, en un acto de valentía, señaló la tela. Quiero que veas esto no solo como un retrato, sino como una disculpa. Quiero redimirme. Quiero que sepas que siempre estuve pensando en ti, incluso cuando no estaba cerca. Sus palabras eran como una ola, lavando el dolor que llevaba conmigo desde hacía tanto tiempo. Yo, no sé si puedo perdonarte ahora, dije, consumida por la lucha interna. Pero quiero intentarlo. Quiero entender. Quiero saber quién eres realmente. ¿Qué es lo que realmente sientes? Él asintió lentamente, y pude ver un brillo de esperanza en sus ojos. Eso ya es un comienzo. El arte nos une, Clara. Puede mostrarnos el camino hacia la sanación, incluso cuando pensamos que es imposible. El ambiente a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Los otros residentes se acercaron, y uno de ellos, un señor de cabello blanco y barba larga, comenzó a hablar. El arte es un testimonio de lo que vivimos. Todos tenemos nuestras historias, nuestros dolores. Pero también tenemos la capacidad de sanarnos, juntos. Sus palabras resonaron en mí, y las lágrimas empezaron a fluir de nuevo. Miré a Santiago y vi una nueva luz en él. El hombre que antes me parecía tan distante ahora estaba allí, frente a mí, vulnerable y ansioso por la reconciliación. Entonces, vamos a crear una nueva historia, sugerí, mientras la esperanza comenzaba a brotar en mi corazón. Vamos a usar el arte para ayudarnos a sanar. Tú y yo juntos. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Sí. Hagámoslo. Pintemos un nuevo comienzo. Y esa noche, en el corazón del hogar de ancianos, entre risas y lágrimas, comenzamos a trazar los primeros trazos de una nueva relación, una nueva historia. El arte nos unió de una manera que nunca imaginé posible, y sabía que, sin importar lo que viniera, estábamos listos para enfrentar juntos lo que el futuro nos deparara. El ambiente en la sala era denso, como un manto invisible que nos envolvía a todos, y los colores de las pinturas a nuestro alrededor parecían vibrar en una sintonía extraña y poderosa. Miraba a Santiago, mi padre, que estaba de pie frente a todos, con una expresión marcada por una mezcla de miedo y vulnerabilidad. Era como si estuviera a punto de despojarse de sus defensas más profundas. Lo que había revelado hasta ese momento había sido solo un vistazo al dolor que llevaba, y ahora, sabía que estaba a punto de abrir su corazón de una manera que nunca hubiera imaginado. Respiró hondo, y el silencio se hizo aún más profundo. La sala estaba llena, y cada residente, cada enfermero, cada invitado parecía contener la respiración, esperando las palabras que saldrían de sus labios. Podía sentir mi propio corazón acelerándose, la expectativa y el miedo mezclándose en un torbellino de emociones. Yo, no sé por dónde empezar, dijo, mirando al suelo. Su voz estaba temblorosa, y recordé todas las veces que me había ignorado, todos los comentarios sarcásticos que me habían herido. Pero, en ese momento, vi a un hombre diferente, alguien que estaba a punto de compartir una parte de su alma. Empieza por el principio, sugerí, casi en un susurro.
Las palabras salieron de mí como un aliento, una súplica. Lo necesitábamos. Necesitábamos entender. Él levantó la mirada, y pude ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Cuando era joven, era un hombre lleno de sueños. Un artista, en realidad, dijo, su voz ganando un poco más de firmeza. Pero la vida no es como la planeamos. Amaba a tu madre, Clara. La amaba mucho. Pero la vida nos presentó desafíos que no supe enfrentar. ¿Desafíos?, pregunté, la rabia y el dolor comenzando a mezclarse con una curiosidad dolorosa. ¿Quieres decir que tus desafíos fueron más importantes que yo? ¿Más importantes que quedarte a mi lado? No, no es eso, exclamó, su voz más alta de lo que pretendía. Pensé que estaba haciéndolo mejor. La amaba tanto, pero tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no poder darles a ti y a ella lo que merecían. ¿Así que decidiste abandonarme? La ira estaba explotando dentro de mí, y no podía contenerla. ¿Decidiste que yo no merecía tenerte en mi vida? ¿Que era mejor dejarme con el vacío de tu ausencia? Santiago dudó, las palabras parecían perderse en su garganta. Se mordió el labio inferior, y pude ver que estaba luchando contra las lágrimas. Clara, yo no sabía cómo lidiar con mis propias debilidades. Pensé que, si me alejaba, tendrías una oportunidad de tener una vida mejor. ¿Una vida mejor? Me reí, pero no era una risa feliz. Era una risa amarga. ¿Crees que tuve una vida mejor sin ti? No conocí a mi padre. No tuve tus enseñanzas, no tuve tu amor. Crecí con el dolor del abandono, y eso me moldeó de formas que no puedes imaginar. Él cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de reunir el coraje. ¿Y si te dijera que el abandono no fue una elección? ¿Qué hice lo que hice pensando que era lo mejor para ti? He llevado esta carga durante años, Clara. Pensé que al alejarme, te estaba protegiendo de mí. ¿Protegerme? ¿De qué? Estaba a punto de explotar de ira, pero había una parte de mí que quería escuchar. Quería entender. ¿Crees que me protegías del amor que merecía? ¿Del amor que deberías haberme dado? Sí, Clara, dijo, su voz alta y llena de emoción. Tenía un pasado oscuro. Cosas que hice, decisiones que tomé, que me dejaron marcado. Pensé que si supieras quién era realmente, me odiarías. Así que me alejé. Pensé que sería más fácil así. ¿Más fácil para quién?, grité, la sala entera estaba en silencio, todas las miradas fijas en nosotros. ¿Te olvidaste de que existía? ¿Te olvidaste de mí? Nunca me olvidé de ti, respondió, la frustración evidente en su voz. Cada día pensaba en ti, en cómo estabas, si estabas bien. Llevé la culpa y el dolor de haberme ido. Pero no sabía cómo regresar. No sabía cómo enfrentarme a ti después de todo. Una ola de compasión comenzó a mezclarse con mi ira. Veía el dolor en sus ojos, y por primera vez, comprendí que no era solo un monstruo en mi vida. Era un hombre roto, que había tomado una decisión terrible, pero que también estaba luchando con sus propias sombras. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, pregunté, con la voz más calmada, pero aún cargada de emoción. ¿Por qué decidiste regresar? ¿Qué cambió? Porque ya no puedo vivir así, dijo, las palabras saliendo con dificultad. El arte me devolvió a la vida, y tú eres la única razón por la que aún estoy aquí. Te vi por primera vez pintando, y algo dentro de mí despertó. Me di cuenta de que, por más que intentara esconderme, siempre serías parte de mí. Soy tu padre, y quiero que sepas que lamento lo que hice. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro, y no sabía si era rabia, tristeza o una mezcla de ambas. No sé si puedo perdonarte, dije, con la voz quebrada. No sé si soy capaz de eso. No espero tu perdón ahora, respondió, los ojos llenos de arrepentimiento. Solo quiero que sepas la verdad. Quiero que sepas que te amo, aunque haya fallado en demostrarlo.
Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar tu corazón. La verdad, murmuré, la verdad es que crecí sin ti. La verdad es que aprendí a vivir sin ti, pero eso no significa que no doliera. La verdad es que soy quien soy por tu abandono. Me rompiste de una manera que aún estoy tratando de entender. Él cerró los ojos de nuevo, como si estuviera absorbiendo cada palabra. Y te agradezco por ser fuerte, Clara. Por haberte levantado, incluso cuando no estuve allí. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar cambiar el futuro. ¿Y qué esperas que sea ese futuro?, pregunté, desafiante. ¿Realmente crees que podemos tener un futuro juntos después de todo esto? No lo sé, respondió con honestidad. Pero quiero intentarlo. Quiero aprender a ser el padre que merecías. Quiero estar presente, si me dejas. Las emociones estaban a flor de piel, y la sala parecía vibrar con la intensidad del momento. Miré a mi alrededor y vi a los otros residentes, los enfermeros, todos observando atentamente. Era un momento de revelación, un momento de sanación, no solo para nosotros, sino para todos los presentes. ¿Por qué no me contaste esto antes?, pregunté, mientras la rabia comenzaba a disiparse, dejando lugar a una tristeza profunda. ¿Por qué esconderme esto? Porque tenía miedo, respondió, su voz temblorosa. Miedo de que me odiaras aún más. Miedo de no ser aceptado. No sabía cómo lidiar con el dolor que había creado. No puedes vivir con miedo para siempre, Santiago, dije, sintiendo el peso de mis propias palabras. Si realmente quieres esto, necesitas abrirte. Tienes que enfrentar tus sombras. Asintió lentamente, y por un momento, el silencio volvió a instalarse. El tiempo parecía haberse detenido mientras cada uno de nosotros procesaba la gravedad de la conversación. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero algo dentro de mí comenzaba a moverse. Yo no quiero que me veas solo como el hombre que te abandonó, dijo, la sinceridad reflejada en sus ojos. Quiero que me veas como alguien que está tratando de redimirse, que está tratando de encontrarse de nuevo en medio del caos que creó. Tienes que entender que el perdón no llega de la noche a la mañana, dije, con la voz ahora más calmada. Es un proceso, y no sé en qué parte de ese proceso estoy. Pero, tal vez, podamos intentarlo. Eso es todo lo que pido, respondió, la esperanza comenzando a brillar en sus ojos. Un paso a la vez. Intentémoslo juntos. Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión se disipaba lentamente. Un paso a la vez, repetí, y por primera vez, una pequeña parte de mí comenzó a creer que era posible. El silencio en la sala era palpable, pero ahora había un aire de esperanza flotando sobre nosotros. El sentimiento de dolor y pérdida se transformaba lentamente en algo más. El día de la exposición llegó, y el hogar de ancianos estaba radiante. Las paredes estaban adornadas con las obras de arte de los residentes, cada una contando una historia única de dolor, superación y esperanza. Estaba nerviosa, pero también emocionada. El ambiente vibraba con una energía contagiosa, y la sensación de expectativa llenaba el aire. Todos estaban ansiosos por compartir sus creaciones, y sabía que ese momento sería crucial no solo para Santiago, sino para todos nosotros. Mientras caminaba por el salón, observaba a los residentes admirando las obras de los demás. Rosa estaba en primera fila, sonriendo orgullosa junto a su pintura de un campo de flores que había pintado en homenaje a su difunto esposo. Mira, Clara. ¿Ves cómo se mezclan los colores? Usé la técnica que me enseñaste. La alegría en sus ojos era contagiosa. Está preciosa, Rosa. Has capturado realmente la esencia del amor que sentías por él, respondí, llena de emoción. A lo lejos, vi a Santiago en una esquina, nervioso, sosteniendo un pincel como si fuera un talismán. Aún parecía vacilante, pero había algo diferente en su postura. Era como si, a pesar de su miedo, comenzara a abrirse. Clara, me llamó, su voz una mezcla de inseguridad y determinación. ¿Crees que les gustará lo que hice? Me acerqué, mirándolo a los ojos, que estaban llenos de expectativa y un poco de miedo. Santiago, les encantará.
Tu arte tiene una profundidad que pocos logran capturar, dije, dándole una palmada alentadora en el hombro. La inauguración comenzó, y la música suave llenaba el ambiente. Todos los residentes estaban emocionados, compartiendo risas e historias. El doctor Alejandro estaba a mi lado, observando el entusiasmo de los pacientes. Es hermoso ver cómo el arte los ha unido, ¿verdad?, comentó, con una mirada cariñosa dirigida hacia mí. Sí, es como si cada pincelada estuviera tejiendo un hilo invisible entre ellos, respondí, sintiendo como la escena frente a mí me llenaba el corazón. Y tú, Clara, también eres una parte importante de este tejido, añadió, sonriendo. La primera residente en presentarse fue doña Laura, que pintó un paisaje montañoso que representaba su juventud. Estas montañas me recuerdan cuando me sentía invencible, dijo, con la voz entrecortada de emoción. Hoy, al mirar esta pintura, me doy cuenta de que la vida es un viaje lleno de altos y bajos, pero cada uno de ellos vale la pena. Fue un momento conmovedor, y vi lágrimas en los ojos de muchos. Entonces llegó el turno de Santiago. El ambiente se quedó en silencio, y la tensión era palpable. Se levantó, con la mirada fija en la tela que había creado. Yo no soy un artista. Solo soy un viejo gruñón que pasó la vida escondiéndose, comenzó, con la voz temblorosa. Pero, mientras pintaba, me di cuenta de que cada trazo era una parte de mi historia, una historia que he llevado dentro durante años, escondida. Me miró, y vi la vulnerabilidad en su mirada. Pinto porque es la única manera de expresar lo que siento, y hoy, estoy aquí, a punto de mostrar quién realmente soy. La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en Santiago. Respiró hondo y reveló su pintura. Era un retrato mío, hecho hace muchos años, cuando aún era una niña. Estaba jugando en un campo, con una sonrisa inocente en el rostro. Un sentimiento de sorpresa y emoción me invadió. Santiago, murmuré, sin poder terminar la frase. Pinté esto hace años, sin saber que algún día estarías aquí conmigo otra vez, continuó, su voz ahora más firme. Te dejé porque pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Pero, con los años, me di cuenta de que mi decisión fue un error. Un error que me atormenta hasta hoy. Su discurso tocó a todos, y sentía las lágrimas rodando por mi rostro. Solo quería que supieras que, aunque estuve lejos, nunca dejé de pensar en ti, dijo, con la voz entrecortada. Esta pintura es una forma de pedirte perdón y de intentar redimirme por todo lo que hice. El silencio en la sala era profundo, y el aire estaba impregnado de dolor y comprensión. Yo, no sé qué decir, logré responder finalmente, con la voz temblorosa. Me sentí tan abandonada, tan perdida. Pero ahora, al ver esto, entiendo que tú también sufriste. Entiendo que no querías lastimarme. Las palabras salían de mí como si hubieran estado guardadas mucho tiempo. Perdonar no es fácil, pero estoy dispuesta a intentarlo, Santiago. Estamos aquí, ahora, y eso es lo que importa. Las lágrimas en los ojos de Santiago brillaron, y se acercó a mí. No sabes cuánto significa esto para mí, Clara. Pasé tanto tiempo avergonzado de lo que hice, y ahora tú me das una nueva esperanza. Extendió su mano, y yo la tomé, nuestro contacto era suave, pero cargado de significado. En medio de la celebración, los otros residentes comenzaron a acercarse, uno por uno, compartiendo sus historias y sus emociones. El arte había creado un espacio seguro donde todos podían expresarse. Doña Laura dijo, el arte es un lenguaje que habla directamente al corazón. Y hoy, todos estamos hablando. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, añadió, la vida está hecha de encuentros y desencuentros. Cada uno de nosotros lleva una historia, y hoy, estamos aquí para celebrarla. Había un clima de amor y aceptación que llenaba el ambiente, y no podría estar más agradecida por haber sido parte de esto. Al final de la noche, mientras los aplausos resonaban y las sonrisas iluminaban los rostros de los residentes, me sentía renovada. El arte, que comenzó como una simple exposición, se transformó en un ritual de sanación. Gracias por mostrarme que es posible amar de nuevo, dijo Santiago,
mientras nos abrazábamos, finalmente unidos. La vida es hermosa, Clara, incluso con sus imperfecciones. Sí, lo es, respondí, sintiendo como la paz se apoderaba de mí. Y tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. A mi alrededor, los residentes estaban en un clima de celebración, compartiendo risas e historias, y me di cuenta de que el arte no solo une, sino que también cura. Esa noche, mientras nos abrazábamos y celebrábamos, supe que, aunque las heridas del pasado aún existían, podrían ser superadas. La empatía y el amor eran las llaves que nos permitían abrir nuevas puertas y crear un futuro más luminoso. Así, la historia de vida de cada residente se entrelazaba con la mía, formando un tapiz rico y vibrante, que hablaba sobre la belleza de la vida, incluso en sus sombras. Y así, terminamos la noche con un renovado sentimiento de esperanza en nuestros corazones, listos para enfrentar lo que la vida nos deparara. El camino hacia la sanación había comenzado, y el arte sería nuestra compañera en ese recorrido.